Muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar atentos a esta análisis que vamos a hacer, un análisis muy preliminar de lo que ha sido este examen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este examen del comité pues hace parte digamos, de una dinámica que está tomando el país en este año y particularmente en el segundo semestre, donde va a estar sometido a diferentes análisis. Entonces, hoy lo que vamos a abordar es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es una obligación del Estado colombiano que adquirió hace 55 años y hoy se está evaluando el periodo comprendido entre 2016 y 2023. Entonces, pues Ana María Rodríguez Valencia es la directora de la Comisión Colombiana de Juristas. Ella, junto con Luisa Fernanda Ramos Díaz, vocera del IMPAL, de la Liga Internacional de las Mujeres, eh, nos va a estar acompañando para analizar qué fue lo que pasó hoy. Mi nombre es Angélica Chaparro, soy la coordinadora de prensa y comunicaciones del colectivo Abogados y Abogadas de Salvedad Restrepo y voy a apoyar esta conducción. Entonces, en primer lugar, queremos pedirle a Ana María, que ha estado presente en todo este examen, que adicionalmente a esta sesión que vimos pública, tuvo unas reuniones privadas con la sociedad civil, que nos ayude como a tener ese primer panorama de cuáles fueron las principales preocupaciones que expresó el comité. Bueno, recordemos que este es un comité de expertos dependientes de Naciones Unidas, que hace un seguimiento muy riguroso a partir de una eh, lista de cuestiones. Es más o menos como el formulario del examen que se le hace al Estado. Entonces, dentro de esa lista de cuestiones, Ana María, ¿cuáles fueron las preocupaciones centrales del Comité de Derechos Humanos sobre la situación en Colombia? Y bienvenida y muchas gracias. Angélica, muchísimas gracias. Buenos días para todas y para todos. Bueno, el debate en realidad fue muy rico. El comité hizo preguntas sobre prácticamente todos los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la delegación del Estado dio bastantes respuestas a muchas de las inquietudes del comité. Las preocupaciones del comité había, digamos, de muy diverso orden, abordaron distintos temas. Las y los expertos se dividieron, digamos, por temas, algunos de los, y por artículos y por las preguntas que habían formulado con anterioridad. Hubo un debate y hubo sobre el tema de la implementación del acuerdo de paz, por ejemplo, hubo muchas preguntas en la sesión del día de ayer. El tema de las garantías al derecho a la protesta y todas las violaciones a derechos humanos que ocurrieron alrededor de las protestas de 2019, 2020, 2021 fue un tema recurrente, ¿no? Se habló desde las lesiones oculares, desde los asesinatos, los cortes de internet, el procesamiento de personas que participaron en las protestas, el avance en las investigaciones contra miembros de fuerza pública, los ataques contra periodistas, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Digamos, hubo como se abordó de manera muy integral las distintas vulneraciones que ocurrieron durante las protestas de los últimos años en Colombia. En el marco de esta hubo preguntas y un debate bastante profundo sobre la figura del traslado por protección, que es como una fuente de detenciones arbitrarias en nuestro país por su aplicación, digamos, poco juiciosa. En materia de detenciones arbitrarias también hubo varias preguntas y varios cuestionamientos del comité por la continuidad de las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, que también se han llamado batidas en nuestro país. Hubo muchísimas inquietudes también sobre las diversas violencias contra las mujeres que aquejan a nuestro país dentro y fuera del conflicto armado. Varias preguntas sobre el tema de trata de personas y las distintas modalidades, incluso la relación con el tema de personas migrantes. Y también hubo muchas preguntas relacionadas con temas de racismo. Eh, el racismo estructural en Colombia, los ataques racistas contra la vicepresidenta y contra otras personas dentro de las instituciones en general, contra la población afro y otras etnias en Colombia. Yo diría que allí estuvieron muchas de las controversias y muchas de las discusiones que hubo entre el día de ayer y el día de hoy. Muchas gracias por ese panorama inicial, Ana María. ¿Y en cuáles de estas preocupaciones coincidimos con la sociedad civil? ¿Coincide nuestro informe como organizaciones defensoras de derechos humanos, que hacemos un seguimiento periódico, con estas que plantea el Comité de Naciones Unidas?
Yo diría que la mayoría de las preocupaciones, el comité recogió muchas pues la mayoría de las inquietudes que habíamos planteado desde las organizaciones de sociedad civil. Tal vez vale la pena señalar que nosotros, el informe que presentamos, varias organizaciones juntas, 20 organizaciones, recogía la totalidad de los artículos del pacto, pero hubo alrededor de otros 10 a 15 informes alternativos que presentaron también otras organizaciones que profundizaban mucho más en aspectos que nosotros alcanzamos a enumerar de manera breve. Y eso Ujú, estuvo muy bien porque así las y los expertos del comité identificaban la problemática y luego podían estudiar la profundidad en estos otros informes. Es el caso de lo que ocurrió con violencia contra las mujeres, es el caso de lo que ocurrió con la situación de personas LGBTI, con los temas de vulneración al derecho a la intimidad y abusos en las actividades de inteligencia, digamos, entre otros temas. Entonces, ujú. muchas de las preocupaciones que nosotros teníamos fueron efectivamente transmitidas por el comité al Estado. Tal vez quisiera resaltar uno que es muy, muy Ujú, importante, que para nosotros era una prioridad dentro de los planteamientos que hicimos en nuestro informe, y es la preocupación porque el Estado no considere que los dictámenes del comité, las decisiones que ujú, toma en casos individuales y las recomendaciones que profiere este comité no son o no están siendo considerados obligatorios por el Estado colombiano en este momento, y solamente se ujú. cumplen cuando el Estado considera conveniente o adecuado, y las instituciones se dan el lujo de negar el cumplimiento señalando que este tipo de decisiones y recomendaciones no son vinculantes. Afortunadamente, digamos, el comité compartió esta preocupación con nosotros, transmitió de manera insistente preguntas en este sentido al Estado colombiano. Hubo unas respuestas que inicialmente fueron, eh, digamos, demasiado generales, entre demasiado generales y evasivas, hasta que Mm, en un momento dado uno de los expertos les preguntó directamente si el Estado colombiano y si el gobierno de Colombia consideraban vinculantes o no las mm, decisiones y las recomendaciones. mm. Y Sí. hoy, en la última parte del examen, em, el Estado admitió que sabía del desconocimiento de la vinculatoriedad de estas decisiones y estas recomendaciones, pero que estaban tomando las medidas en este momento porque eran conscientes de que sí son obligatorias, en esa medida tienen que ponerlas en práctica y no se puede discutir Mm. nuevamente sobre si esto debe o no hacerse. Entonces creo que eso fue algo muy, muy positivo. Yo quisiera que nuestra compañera del IMPAL, que está también en esta conversación, nos pudiera también hacer esas primeras impresiones sobre, sobre este tema de las mujeres que fue de tanto interés para el comité. Una de las expertas, en general, los expertos y las expertas del comité fueron muy insistentes en que en Colombia hay una profusa institucionalidad, legislación, herramientas, rutas, mecanismos, pero la violencia contra las mujeres persiste. Incluso hubo preguntas muy concretas sobre presupuestos y sobre resultados concretos. Luisa Fernanda Ramos, ¿cuál es el balance inicial que hacen ustedes Bueno, del IPAL? bueno, como movimiento de mujeres vemos muy positivo que la situación y la problemática de las mujeres y la violencia contra las mujeres sea un tema de relevancia en ambientes internacionales, ya que los derechos de las mujeres hacen parte integral del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, que estos temas empiecen a cuestionarse y se discutan y se pongan sobre la mesa en el ambiente internacional es bastante positivo, y creo que es un logro que el movimiento de mujeres ha logrado. Ahora, quisiera hacer énfasis en bastantes temas que nosotros como organización civil hicimos énfasis en el informe alternativo que presentamos, especialmente sobre los temas de feminicidio. Por ejemplo, en este año, en el 2023, la Fiscalía expidió una circular, la 004 del 2023, en la cual se dotan de herramientas de investigación y judicialización sobre el delito de feminicidio a los fiscales. Sin embargo, miren que esta es la fecha del 2023 y hace cuánto se realizó, se expidió el tipo penal autónomo de feminicidio, bastante tiempo. Entonces, hay un lapso de tiempo en el cual los fiscales no tenían estas herramientas y ya las tenemos. Sin embargo, pues vemos cómo es un retroceso, es un avance lento, ¿cierto? Para la judicialización del delito de feminicidio.
Igualmente, nosotros como movimiento de mujeres hemos hecho énfasis en las barreras institucionales que las mujeres tienen a la hora de realizar denuncias o de acceder a una medida de protección. No hay acceso a un recurso efectivo y también es difícil acceder a la justicia. Las medidas de protección, si bien las comisarías realizan un trabajo expedito en hacer las audiencias, pero estas no son efectivas. Entonces vemos cómo desde las instituciones públicas hay una lentitud para la garantía de derechos de las mujeres, sobre todo a vivir una vida libre de violencias, que también es un tratado que ha ratificado Colombia, que se trata de la Convención Belén do Pará. Entonces, para nosotros como movimiento de mujeres vemos positivo que estos temas se discutan en el ambiente internacional, ya que Colombia ratifica su compromiso de la garantía del derecho de las mujeres frente a estos movimientos y frente a dar respuesta a los movimientos de mujeres. Nosotros, por ejemplo, desde el IMPAL, en el informe alternativo, también indicamos la violencia sexual, por ejemplo, el derecho al acceso al IVE. Recordemos que los derechos humanos de las mujeres siempre están en peligro, siempre hay un retroceso, siempre están en peligro de un retroceso. Entonces, que esto se lleve al ambiente internacional da la garantía de que Colombia va a continuar el compromiso que tiene con las mujeres, el compromiso internacional al que se ha obligado solamente con la ratificación del pacto, con la Convención Belén do Pará y con la ratificación de la CEDAW. Entonces, que estos temas sean debatidos y además se confronte al Estado sobre la lentitud en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, da un aporte y da un compromiso y una visión de lo que las mujeres estamos experimentando en este momento. Las violencias sistemáticas contra las mujeres, la estructura patriarcal y la dificultad que tenemos de acceder a la justicia. Y recordémosle a nuestra audiencia la interrupción voluntaria del embarazo, que aunque hay unas sentencias, en la práctica también nos decían durante el examen que los operadores de salud no están cumpliendo con lo que la sentencia ha indicado en esta materia. Y Ana María nos comentaba también que no todos los temas que están en el informe de la sociedad civil ni todas las preocupaciones que hemos expresado fueron motivo de este examen del comité. ¿Cuáles serían esos temas relevantes que se quedaron entre el tintero, Ana María? Bueno, hubo varios, y no solamente temas que eran de preocupación nuestra y estaban planteados en el informe, sino temas incluso sobre los cuales el comité hizo preguntas muy, muy detalladas y se quedó esperando respuestas. En la línea de lo que decía Luisa Fernanda hace un segundo, los temas de violencias contra las mujeres, por ejemplo, son unos de estos temas donde tal vez hubiéramos querido oír más detalle. Hubo preguntas como muy, muy específicas frente a los temas de feminicidio, frente a temas de interrupción voluntaria del embarazo, sobre investigaciones en justicia ordinaria, sobre investigaciones en la Justicia Especial para la Paz, sobre temas de violencia doméstica, sobre violencia intrafamiliar más concretamente, sobre otras formas de vulneración de los derechos de las mujeres en contextos de conflicto armado. Digamos, fue bastante detallada la pregunta que hubo, las preguntas que hubo de parte del comité y las respuestas se quedaron muy en lo general, a pesar de que hubo una intervención muy interesante de la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Clemencia Calabalí, donde además se hizo toda una explicación de cómo se va a articular esta consejería y otras al nuevo Ministerio de la Igualdad, que fue una de las cosas que el comité saludó con mucha alegría. Hubiéramos querido tener respuestas mucho más concretas sobre de qué manera se están enfrentando estas distintas formas de violencia contra la mujer. Hubiéramos querido tener respuestas más concretas sobre cuál es el futuro del caso 11 dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, que nos tiene a la espera hace varios meses. Quisiéramos haber oído respuestas más detalladas de la Fiscalía sobre las metodologías que se están utilizando para investigar concretamente conductas como la violencia intrafamiliar o los feminicidios, y desafortunadamente ese nivel de detalle pues no se dio. Otros temas frente a los cuales hubo preguntas puntuales del comité, preguntas que también nosotros nos habíamos hecho en el informe de sociedad civil y no tuvieron respuesta,
fueron, por ejemplo, los temas relacionados con actividades ilegales de inteligencia. Se preguntó, digamos, de manera muy particular sobre la interrupción a la señal de Internet durante las protestas, sobre el desempeño del Comando Integrado de Ciberseguridad. Se habló de los seguimientos, interceptaciones a personas defensoras de derechos humanos, se habló de los perfilamientos y el uso inadecuado de fuentes abiertas de información. Se preguntó incluso por la situación de perfilamientos de niños y niñas y la necesidad o qué tantos controles y sanciones existían a este tipo de conductas. Y hubo también preguntas muy específicas sobre el tema de la protección de los datos biométricos que el Estado está recogiendo ahora para su uso en distintas instituciones, ¿no? Para temas de migración, para temas de cédula digital y para otros. Y frente a ese tema no hubo ninguna respuesta de parte del Estado colombiano, así que sigue siendo un pendiente y esperamos que el comité vaya a hacer entonces recomendaciones muy claras en esta materia. Bueno, el tema de las cifras, de las investigaciones judiciales, ¿no? De la lucha contra la impunidad, siempre es uno de estos enormes temas porque es uno de los pendientes históricos que tiene Colombia con este comité y con todos los demás. Y aunque la Fiscalía entregó muchísimos números y muchísimas cifras, fue muy poco clara en esa información que entregó. Era muy difícil seguir el tipo de información y los datos que se estaban dando. Así que no fue sencillo entender a qué se refería, pero además la Fiscalía insiste en el uso de este concepto de esclarecimiento a la hora de referirse a los avances que hay en las investigaciones judiciales, concepto que la sociedad civil reiteradamente, las organizaciones de derechos humanos hemos cuestionado y hemos pedido que no se use, porque no hace referencia a que el caso esté claro y estén identificados y sancionados los responsables, sino que se refiere a otra cosa que no tenemos muy clara qué es, porque es un concepto que varía con el tiempo. Y tampoco clara es que uno de los expertos del comité le preguntó explícitamente a qué se refería con esclarecimiento, si estábamos hablando, si estaban hablando, perdón, de sanciones, de sentencias condenatorias, o si se estaba hablando de qué etapa del proceso. Y nuevamente no hubo ninguna respuesta frente a esta inquietud muy concreta que hizo el comité. Finalmente, mencionaría un último tema frente al cual hubo también algunas preguntas de otro de los expertos y es el tema de independencia de la justicia. Se manifestó preocupación por este tema, se habló, digamos que en un contexto como el colombiano de la importancia que se mantenga la independencia de la rama judicial a la hora de desempeñar su labor y desafortunadamente la respuesta que se ofreció de parte de la Fiscalía no fue muy clara, hubo más referencia a ataques contra funcionarios judiciales por actores armados del conflicto que una referencia a las garantías para la labor de los jueces y fiscales y las juezas y fiscales en nuestro país de manera independiente y sin presiones de ningún tipo. Entonces, creo que esos serían como algunos de los pendientes donde ojalá hubiéramos podido conocer más detalles de parte de la delegación estatal. Pues de todas maneras, este fue, como estábamos diciendo, es un examen un poco distinto, ¿no? Entonces yo quisiera que pudiéramos hablar de cuáles fueron esos avances o esos cambios que vieron en relación con otros exámenes del comité en relación con la participación del Estado. Bueno, pues lo primero, e incluso la presidenta del comité lo resaltó, fue la diversidad de la delegación del Estado colombiano. Creo que es la primera vez que había una delegación que era casi paritaria entre hombres y mujeres. Teníamos además personas LGTBI dentro de la delegación. Había varios representantes de pueblos afrocolombianos, incluyendo a quien presidía la delegación, que era la vicecanciller. Así que fue una delegación, digamos, que da cuenta de la diversidad del pueblo colombiano, que creo que es algo importante. En segundo lugar, resaltaría tal vez lo que dices tú en términos del conocimiento que tenían muchos de las personas que integraban esta delegación. Claro, varias y varios de ellos por haber sido, digamos, defensores de derechos humanos o que trabajaron en organizaciones de sociedad civil en el pasado. Y eso se dejaba ver en el tono, en el manejo de muchos de los temas, en la comprensión de lo que hace el comité
y a dónde va con las preguntas que hace. Así que creo que por supuesto eso también fue positivo. Y pues en tercer lugar, creo que esta vez hubo la posibilidad de plantear respuestas más concretas a muchas de las preguntas que hacía el comité. Temas que por supuesto desde las organizaciones de derechos humanos estamos lejos de considerar resueltos, pero donde al menos a preguntas concretas se dieron respuestas concretas. Vulneraciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado. Hubo una respuesta clara del Ministerio de Defensa diciendo, sabemos que esto ocurre y no lo vamos a negar más, estamos tomando medidas para resolverlo. Respuestas en temas como trata de personas, donde se dijo, tenemos completa claridad y conciencia de que el sistema que tenemos para responder en materia de trata se queda cortísimo frente a la realidad de este fenómeno y estamos mejorando el sistema para tratar de tener una mejor respuesta. Reconocimiento también a pues, la violencia contra personas defensoras y a las limitaciones que hay en materia de protección. Los problemas que ha habido de corrupción en esta materia, muchos de los anuncios de las políticas y las medidas en curso. Creo que fue positivo. También creo que es importante señalar que uno de los expertos del comité saludó la mirada civilista que hay en materia de seguridad por parte de Colombia en este momento, que es algo que es un cambio que se hace muy evidente apenas se oye hablar a las distintas instituciones. Hubo felicitaciones por la adopción y la creación de un servicio social para la paz. Hubo un saludo a este compromiso con la implementación del acuerdo y avanzar en materias de paz, que creo que también es muy, muy valioso. Y hubo, tal vez para terminar, una respuesta que creo que marca la diferencia completamente con los exámenes que ha habido en el tiempo pasado, y fue una aceptación a las recomendaciones, incluso una invitación al comité a hacer muy buenas recomendaciones que sirvan como herramientas para las instituciones para poder avanzar en la garantía de derechos y en la construcción de paz. Creo que eso también fue muy, muy importante. Gracias, Ana María. Luisa Fernanda. Bueno, resalto lo que se ha indicado aquí en este conversatorio, la participación de funcionarios y funcionarias capacitados, inmersos en el tema de derechos humanos, que inicialmente ejercieron un rol dentro de la sociedad civil y ahora asumen una posición de Estado. Sin embargo, recordemos que el asumir una posición de Estado te hace asumir además un rol de garantía de derechos humanos, te hace asumir un rol de debida diligencia, te hace asumir un rol distinto al que tiene la sociedad civil. Y creo que esto es importante resaltarlo, porque si bien han sido lideresas defensoras de derechos humanos que ahora tienen posiciones de poder, lo cual es positivo, observemos que ocupar este rol tiene responsabilidades y es la responsabilidad que el Estado se comprometió internacionalmente al ratificar, en este caso, el pacto. Entonces, si bien es algo positivo, es algo que amerita responsabilidad y creo que esta responsabilidad es la que estos funcionarios tienen que centrarse en que ya el asumir un rol de Estado requiere un ejercicio de debida diligencia y requiere compromisos que ha adquirido Colombia internacionalmente. Ahora, resalto mucho lo que dijo la compañera Ana María sobre el silencio del Estado colombiano frente a hechos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres. Lastimosamente, este silencio no solamente se vive en un ambiente internacional, sino también hay un silencio cuando muchas mujeres acuden a instituciones públicas a fin de dar garantía a sus derechos y reciben este mismo silencio, ¿no? Entonces, esta situación que podemos observar al interior también se observa internacionalmente y recalco lo positivo que es que este silencio sea visible ante la comunidad internacional. Ahora bien, también comparto lo que dice Ana María. Mi visión es que pues el Estado se comprometió y aceptó varios de sus compromisos que ha incumplido, lo cual es algo positivo.
Antes no se veía esta visión de Estado, sino un Estado que negaba, que decía, no, 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 eso no es con nosotros. Lo que ahora vemos son funcionarios y funcionarias que observan las problemáticas que están viviendo los territorios. También algo muy importante es la desmilitarización de las zonas y de los territorios. Es evidente que aquí en Colombia continúa el conflicto pese al acuerdo de paz. Y la implementación y las dificultades que ha tenido la implementación del acuerdo de paz. Entonces, yo creo muy positivo que se discuta en un ambiente internacional los compromisos que adquirió Colombia y que no ha cumplido desde una perspectiva de personas que han estado ejerciendo un rol de defensa y liderazgo. Esa ha sido mi visión y mi perspectiva frente a lo que respecta a las intervenciones del Estado. Recalco mucho y con mucha preocupación el silencio del Estado frente a varios hechos de violencias contra las mujeres. Recordemos, y yo creo que es necesario y pertinente hacer un énfasis en que este informe observó problemáticas contundentes en este periodo de tiempo. Hablo del COVID, por ejemplo. Hablo de las manifestaciones sociales, las protestas que vivimos en ese periodo de tiempo y de qué manera los derechos humanos de las mujeres en estas situaciones fueron cabalmente vulnerados. Recordemos también la violencia intrafamiliar en los tiempos del COVID, los índices, la manera como aumentó. Y aquí en estas situaciones quedaron expuestas las problemáticas que tienen las instituciones y la dificultad en dar respuesta ante estos hechos. Entonces yo creo muy positivo que el informe haya resaltado de qué manera el COVID, la protesta resaltó y agudizó la situación de derechos humanos de las mujeres. Para señalar otra cosa que fue importante, digamos, a diferencia de exámenes anteriores, y es que uno de los integrantes del comité señaló que echaba de menos la presencia de la Defensoría del Pueblo, que en esta ocasión no se hizo presente ni como parte de la delegación del Estado, que puede hacer parte, pero no necesariamente, ni como institución independiente de derechos humanos, que tiene un lugar propio dentro del proceso de revisión. Entonces, porque hubo preguntas, digamos, también hubo muchas preguntas relacionadas con la labor de la Defensoría, hubo información importante que se brindó sobre la importancia del sistema de alertas tempranas, sobre el rol de la Defensoría en los territorios, sobre temas de cárceles que tenían, pues, entre otros, que tienen que ver con la labor de la Defensoría. Entonces, también hay que resaltar que el comité señaló que se le echaba de menos y que, pues, en los exámenes anteriores siempre ha estado presente. Y podemos saber esto a qué obedeció. ¿Podemos aventurarnos a alguna explicación? No, la verdad, eso es, digamos, potestativo de la Defensoría. Ellos deciden si quieren hacer presencia o no. Pueden asistir, generalmente asisten de manera independiente, pero ante invitación del gobierno pueden hacer también parte de la delegación oficial del Estado, pero en este caso no hicieron presencia. Bueno, pues eso es una cosa muy significativa a tener en cuenta. Y mirando hacia adelante también, desde la perspectiva que nos planteaba Luisa Fernanda de la debida diligencia, es claro que este examen, digamos, nos abarca dos gobiernos, ¿no? Muy distintos en sus políticas, que buena parte de las preocupaciones también se centraban sobre el periodo de gobierno anterior, que hay algunas que persisten en este gobierno, pero ¿cuáles serían, a criterio de ustedes, esas acciones perentorias? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno realmente para empezar a cumplir el pacto internacional en este momento, a partir de esa evaluación inicial que hemos hecho? Yo creo que esencialmente es atender las recomendaciones que hace el comité, ¿sí? También escuchar y crear mecanismos de interlocución con la sociedad civil, más que todo con el movimiento de mujeres, acercarse al movimiento de mujeres, que yo creo que desde ahí es donde puede tener el Estado colombiano un insumo para quitar estos obstáculos y estas barreras institucionales que las mujeres se enfrentan cuando van a denunciar hechos que consideran violatorios a sus derechos. Ahora bien, yo creo que este problema, además de ser estructural, también se trata de funcionarios y funcionarias capacitadas en los roles de atención y asesoría a mujeres víctimas de violencia. ¿Qué quiero decir con ello? Creo
pertinente que desde la atención en las comisarías se cuenten con funcionarios y funcionarias sensibles a los temas de género. ¿Por qué? Porque son estas personas las que inician con la ruta de atención. Entonces, que en el inicio de la ruta de atención no se cuenten con funcionarios, funcionarias, contratistas capacitados en temas de género es ya de por sí una barrera. No solamente es necesario funcionarios y funcionarias sensibles, sino también una articulación entre las instituciones. Yo celebro el mecanismo articulador, por ejemplo. Creo que es una herramienta básica y es una herramienta que servirá mucho para que las mujeres accedan a la justicia. Sin embargo, es necesario más articulación y coordinación entre las instituciones estatales. Es difícil ver cómo una mujer tiene que acudir a múltiples instituciones sin que se le dé una respuesta expedita a su derecho a vivir una vida libre de violencias, por ejemplo. Entonces, yo creo necesario y urgente una articulación entre instituciones como Fiscalía, Comisaría y Policía. Es increíble que estas tres no compartan un sistema o una herramienta de comunicación única, sino que sea la víctima quien tiene que asistir a todas estas instituciones sin tener una respuesta efectiva, ¿sí? Eso frente al delito de violencia intrafamiliar. Frente al delito de feminicidio se necesitan fiscales que hagan propia, hagan suya esta circular 004 del 2023. Se necesita fiscales que tengan estas herramientas para, por ejemplo, iniciar procesos tipificando el delito de feminicidio, de tentativa de feminicidio. Entonces, parte de estos fiscales, de estos funcionarios y funcionarias que sean sensibles a los temas de género, también se necesita una justicia que sea amiga de los temas de género, que empiecen por aplicar en las sentencias los compromisos internacionales que ha adquirido Colombia, que si bien hacen parte del bloque de constitucionalidad, ellos pueden hacerlas vivas en fallos de comisarías de familia, en fallos de jueces de familia, por ejemplo. Ahora bien, yo celebro algo y me llama mucho la atención que seamos mujeres participando en este ambiente público. Si vemos unos años antes, unos años atrás, este ejercicio era imposible que participaran las mujeres. Y es en el espacio de lo público donde las mujeres hacemos valer nuestros derechos. Es en el espacio de lo público donde somos escuchadas. Entonces, yo celebro que entre la comunidad internacional exista participación de mujeres. Ahora bien, que haya paridad, que haya participación de mujeres, no quiere decir que haya una agenda de mujeres, no quiere decir que haya una agenda de derechos humanos de las mujeres. Pero, sin embargo, se ha visto cómo desde la comunidad internacional esta problemática se ha visibilizado y yo considero esto un avance importante que ha logrado el movimiento de mujeres. Esa es mi lectura. Yo animo a que el Estado colombiano tome en cuenta las recomendaciones, no solamente como una figura diplomática en decir sí, de acuerdo, tomo nota, sino que además haga en sí mismo parte a las instituciones que hacen parte del Estado en atender a estas recomendaciones, dar atenciones o dar funciones específicas a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, frente a las recomendaciones que se hacen desde el comité. Y yo creo que así podríamos avanzar en temas de garantía de derechos humanos de las mujeres. Yo diría tal vez que lo primero ya lo hizo el Estado en el examen y fue aceptar, digamos, de buena fe y de buena voluntad las recomendaciones que se le formulen. Lo siguiente que creo que es fundamental es que efectivamente se tomen las medidas para que estas recomendaciones, igual que las decisiones del comité, se apliquen. ¿No? O sea, que no nos quedemos solamente en el anuncio, sino que pasemos a los hechos. Porque, digamos, desafortunadamente 6 meses después de que, 6 meses, no, perdón, ya casi un año después de que comenzó el gobierno, las dificultades que hay con el cumplimiento de estos fallos persisten. Ahí no ha habido ningún cambio. Entonces, hay que mostrar que esto no son solo palabras, sino que realmente se trata de cambio en la actitud y en las respuestas que tiene el Estado.
Y en tercer lugar, pues creo que es fundamental que cada institución se lleve estas recomendaciones y vea la manera de incorporarlas en las políticas, en los planes, en los programas que se están construyendo justo en este momento, ahora que estamos estrenando plan de desarrollo, y ver cuál es la mejor manera para hacer que lo que se recomienda aquí de manera un poco general, pues se pueda concretar y se pueda traducir en acciones concretas del Estado que le permitan a la delegación poder dentro de un año, cuando se haga el proceso de seguimiento a las recomendaciones que el comité considere prioritarias, pues dar cuenta de que realmente ha habido un avance y no como ha ocurrido históricamente, y es que realmente después de terminada la revisión, pues las recomendaciones se guardan entre un cajón hasta que dentro de 5 años vuelva a haber otra revisión parecida. Yo invito a los entes territoriales también se hagan parte de estas recomendaciones. Los entes territoriales, las alcaldías, los gobernadores, hacen parte también del Estado. Ellos también tienen la obligación de poner en práctica las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado colombiano. Entonces, en este año, que es un año electoral, yo invito a futuros alcaldes, futuros gobernadores, que se pongan en pos de cumplir estas recomendaciones, que también atiende a funciones específicas que ellos realizan y más que todo en territorios. Esa sería como mi visión final. Pues muchas gracias. Es importante señalar que el examen sigue, es decir, lo que vimos ayer y hoy fue la sesión pública. Las recomendaciones finales van a salir entre el 21 y el 25 de julio. Por favor, estén muy atentas y atentos a nuestras redes sociales porque ahí también vamos a seguir vamos a seguir divulgando, y cuando tengamos el informe también les vamos a invitar a analizarlo. Entonces, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas por esta ilustración. Quedan estos temas pendientes. Les invitamos a mirar las páginas web de las organizaciones que hemos hecho este esfuerzo colectivo de hacer el informe de la sociedad civil, y ahí van a encontrar también el comunicado de prensa con las preocupaciones centrales. Coméntenlo, pónganlo en sus redes, usen la etiqueta Comité ONU por los Derechos y nos seguimos encontrando en las redes. Si ven esta transmisión, por favor, compártanla. Buen día.